Y ya saludamos al especialista en empleos, Enrique López Arce, nos va a dar más detalles sobre los 70.000 inactivos que se encuentran desanimados en el país. Enrique, ¿cómo estás? Buen día. Qué gusto saludarte, Paloma, a vos, a toda la audiencia de Canal Pro. Y efectivamente es un número que nunca estuvo tan alto, digamos, en variables, sino en el inicio y en el transcurso de la pandemia. Hay que recordar de que este número, en el inicio de la pandemia, llegamos a tener 200.000 paraguayos que se dieron por vencidos, ¿verdad? Se desanimaron y dijeron, claro que quiero trabajar, pero en este momento ese empleo no existe en el Paraguay, ¿verdad? Bajaron los brazos. Esos 200.000 que teníamos el año pasado, en el segundo trimestre del año, ¿verdad? En este momento que de a poco vamos saliendo de esta situación de pandemia, bajaron a 70.000. De esos 70.000 desanimados, 40 más de 40.000, luego hasta 22. Y lo que hay que hacer es dar específicamente, digamos, recomendaciones a esa gente. Decirle que hoy estamos saliendo a poco, hay sectores que ya están bien, en buen ritmo, otros que se están recuperando, hay sectores que se están levantando a poco, pero sobre todo lo que hay que entender a esos buscadores, ¿verdad? De empleo, hay que decirles de que se tomen su tiempo, ¿verdad? Que tengan su luto. Está bien llorar, que lloren todo lo que necesiten llorar, pero en algún momento que se sequen las lágrimas y que sigan adelante. Y en ese sentido, digamos, vamos a dar, Paloma, 5 claves para conseguir empleo en este momento, en este inicio de post-pandemia, ¿si te parece? Totalmente, Enrique, adelante, por favor. Bueno, el primero tiene que ver con que todo cambió, ¿verdad? Esto hay que reconocerlo. Ahora tenemos más gente buscando empleo. Hay empresas que se cerraron, tenemos menos empresas. Entonces, la característica del buscador exitoso de empleo es la perseverancia. Hay que perseverar, hay que ir a más entrevistas, hay que enviar a más lugares tu currículum. Entonces, está prohibido rendirse. Consejo número 1, tiene que ver con eso. El segundo consejo tiene que ver con ingresar el termómetro en el sector en el cual estabas trabajando. Hay sectores que ya tienen buen ritmo, pero hay otros sectores que todavía no se levantan, ¿verdad? Que se están levantando a poco. El caso de los hoteles, el caso de las agencias de turismo, el caso de la logística internacional que sacó mucha gente, el caso de la educación universitaria privada, el caso de los transportes escolares. Entonces, medí cómo está el sector donde trabajabas antes de la pandemia. Si ese sector todavía no se levanta, por favor, seguir buscando en sectores paralelos. Lo tercero tiene que ver con no busque una sola vacancia laboral, busca 3. No busque solamente empleo como cajero, sino busca empleo también en atención al cliente, por ponerte un ejemplo, en ventas de mostrador, por ponerte otro ejemplo. Siempre tener un mínimo de 3 vacancias en las cuales podrías trabajar. Si vas a tener 3 vacancias, tenés que tener, el consejo 4 tiene que ver con tener 3 currículums individuales por cada vacancia también. No tengas un currículum general. En el currículum general hay mucha información que está de más, y lo que busca hoy el encargado de recursos humanos es un currículum que en 2 hojas diga si sos o no la persona que ellos necesitan y que te llamen o no a una entrevista. Y lo quinto, ese currículum lo puedes hacer entrando en Google, poniendo modelos de currículum, entrando digamos, en todo lo que tiene que ver con bajar aplicaciones. Hay aplicaciones muy buenas que te van a enseñar a optimizar tu currículum, a mostrar en la forma que tenés que mostrar, en reducir información. Estas aplicaciones son, por ejemplo, Canva, FreePic, Wizard. Entonces, entra en Google o entra, digamos, en el lugar donde te bajan las aplicaciones y empezar a elegir las aplicaciones que más te gustan. De esa manera vas a tener más oportunidades. Y bueno, a la gente que está buscando empleo, esto empezó a mejorar. Entonces, hay más oportunidades y está prohibido rendirse, querida Paloma.
Totalmente, Enrique. Y bueno, ¿qué podemos hacer, por ejemplo, con estas personas que están actualmente desocupadas? Pueden también trabajar en capacitarse. Por ejemplo, sabemos que el gobierno tiene diferentes opciones, como ser el SNPP, Sinafocal, y otros de manera a poder nutrir ese currículum que nos estabas mencionando. Efectivamente, algo que tenemos que decir es válido no solo la capacitación mientras buscas empleo, sino también el emprendedurismo, ¿verdad? Mientras buscas ese empleo que te mereces, busca qué podés comercializar, en qué sos bueno, qué podés hacer con tus manos y empezar a meter dinero, ¿verdad? Mientras conseguís eso que te mereces, eso es fundamental y sobre todo entender, ¿verdad? Que todo lo que vale en esta vida requiere esfuerzo, perseverancia y dedicación y todo lo que vale la pena en esta vida viene después de un tiempo, después de buscar, ¿verdad? Lo que viene fácil normalmente, digamos, no se valora y también, digamos, no es lo mejor. Busca siempre esforzarte y buscar buenas empresas para trabajar porque vos te mereces unas buenas empresas y esas empresas existen en el Paraguay. Es muy importante decirle eso a nuestros jóvenes porque muchos de ellos tuvieron mala experiencia, entraron en empresas malas, eso les desanimó, pero decirle así como hay empresas malas, hay empresas buenas, entonces apunta alto, apunta a las empresas buenas, no te rindas que el empleo va a llegar. Bueno, y Enrique, con respecto, ya para ir cerrando la entrevista, cuando hablamos de inactivos desanimados, ¿se tiene, por ejemplo, conocimiento de cuánto tiempo esas personas ya han buscado empleo? Estamos hablando de 3 meses, 6 meses, un año. ¿Se tiene también ese dato, por ejemplo? Sí, hay un promedio, un año de búsqueda, digamos, todo empeora, ya estamos casi llegando a los 2 años después de pandemia, ¿verdad? Entonces hay mucha gente buscando más de un año, entonces eso golpea, digamos, a la autoestima y también decae. La característica de ellos es que cuando llama o en su tiempo llamó, ahora va en la encuestadora a las casas y cuando pregunta, ¿querés trabajar? La respuesta es sí, quiero trabajar pero cuando le dice buscaste empleo, le dice no, yo ya no busco, ya me cansé de buscar. Entonces, ese que se cansó hay que empujar, hay que salir de esa situación y hay que decirle que a las personas no se les cataloga por las veces que se caen, sino por las veces que se levantan. Entonces, tenemos que levantarnos y continuar, no nos queda otra paloma y esto empieza a mejorar. El año pasado tuvimos un decrecimiento de menos 1,5 de PIB. Este año tenemos un crecimiento de 5% positivo. Aumentó la cantidad de empleos y eso es positivo. Entonces, el buen momento, este último trimestre del año, es el mejor siempre del empleo. Entonces, hay que empujar y esa oportunidad de empleo probablemente esté ahí y solo falta que perseveres, apreciada Paloma. Totalmente. Bueno, Enrique, se nos fue el tiempo lastimosamente. Muchísimas gracias y hasta una próxima. Asimismo, prohibido rendirse y continuemos. Sigamos adelante. Un gran abrazo.